Hola a todos queridos amigos, hoy vamos a compartir una historia que dejará a cualquiera en silencio. Desde el emotivo encuentro entre el señor Bach y Huyen hasta la conversación sincera entre él y Ye, dos hombres de generaciones diferentes, pero con algo en común en el corazón: el respeto y el cariño hacia una mujer que alguna vez sufrió mucho. Sin embargo, cuando el señor Bach regresa a casa, debe enfrentarse a su exesposa, una mujer que aún guarda en el alma un rencor que nunca ha sanado. Entre gritos y reproches, él solo responde con calma: «Solo fui a visitar a mi nieta». Y justo en ese momento se enciende otra llama, la llama del despertar de la bondad, y de un invierno que poco a poco comienza a volverse cálido. Una historia sin grandes llantos, solo con lágrimas que caen en silencio. Pero a veces, ese silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Tarde. En el camino del pueblo, cubierto de hojas secas, el humo de las cocinas se mezclaba con la luz del atardecer. El pequeño puesto de té bajo el viejo árbol de higuera seguía abierto como siempre, un lugar donde los campesinos se detenían a tomar una taza de té caliente para olvidar un poco el frío del inicio del invierno. El señor Bach estaba sentado allí, la espalda ligeramente encorvada, las manos llenas de venas, sosteniendo con fuerza la taza para calentarse. Su cabello canoso temblaba suavemente con el viento. Su mirada perdida en el vacío se detenía en un punto lejano, el lugar donde estaba la pequeña casa que había dejado el día anterior, donde su nieta lo había llamado abuelo con una voz inocente. Desde lejos, Ye se acercaba. Reconoció de inmediato esa figura envejecida. Era el hombre que había sido suegro de Huyen y también el padre de quien le causó tanto dolor. Ye avanzó despacio, inclinó la cabeza y saludó: «Buenas tardes, señor». El señor Bach levantó la vista. Hubo un instante de sorpresa, luego silencio. Con voz ronca, apenas firme, preguntó: «¿Tú eres...?» «Ye, sí, señor. Quería hablar un momento con usted. Sobre Huyen». Los dos se sentaron junto a la mesa de bambú, entre el vapor del té que subía lentamente. Por un rato solo se oían el viento entre las palmas y el burbujeo del agua hirviendo en el fogón. Ye habló despacio pero con firmeza. «Sé que lo que pasó entre Huyen y su familia no es algo que nadie quiera recordar, pero quiero que entienda que ella ha sufrido mucho más de lo que una mujer debería sufrir». Hizo una pausa, miró sus manos callosas y continuó: «No quiero reemplazar a nadie ni quitarle nada a nadie. Solo quiero protegerla a ella y a su hija, para que Maya pueda crecer en paz, algo que Huyen nunca tuvo». El señor Bach bajó la cabeza, los dedos temblando ligeramente sobre la taza. Guardó silencio unos segundos y murmuró casi para sí mismo: «Mi hijo se equivocó, sí, pero aún así Huyen fue mi nuera. Ahora que tú estás con ella, la gente hablará». Ye lo miró con calma, sin evitar su mirada. «Lo sé, señor. Sé que la gente puede decir muchas cosas, pero hay algo de lo que estoy seguro. Huyen merece volver a vivir, sonreír y confiar otra vez en un hombre. No quiero ocupar el lugar de nadie. Solo quiero ser quien la proteja del viento y la lluvia. Nada más». Su voz no era alta, pero era firme, una sinceridad que no necesitaba adornos. El señor Bach permaneció en silencio largo rato. El viento del campo soplaba trayendo el olor del heno recién cortado. En sus ojos envejecidos apareció poco a poco una luz, la luz de la comprensión y del arrepentimiento. Habló en voz baja con tono grave y entrecortado: «Siempre pensé que nadie podría ocupar el lugar de mi hijo, pero tal vez estaba equivocado. Un hombre no se define por su nombre o su posición, sino por cómo trata a la persona que tiene a su lado». Ye bajó la cabeza conmovido. «No merezco esas palabras, señor. Solo espero que ya no esté enojado con Huyen. Ella ha sufrido demasiado». El señor Bach sonrió suavemente, una sonrisa tierna y húmeda. «Enojado no, hijo.
A esta edad, uno solo desea que los jóvenes puedan vivir en paz. Si de verdad la quieres a ella y a su hija, te estoy agradecido. Ambos hombres se quedaron en silencio sin decir nada más. Solo la luz del atardecer se extendía sobre el camino de tierra y el calor del té llenaba el aire como el último abrigo del día. Cuando Ye se levantó, el señor Bach lo llamó Ye. Él se volvió. El anciano lo miró largo rato y dijo despacio: «El día que arrestaron a Tuk, pensé que todo había terminado. Pero hoy al verte, siento que quizá el cielo aún tiene compasión de esta familia». Ye sonrió y asintió. No dijo nada más. Solo inclinó la cabeza y caminó lentamente hacia la pequeña casa al final del pueblo donde Huyen lo esperaba bajo la luz cálida de una lámpara. El señor Bach lo miró alejarse y por un instante pareció rejuvenecer. Entre la brisa suave y el susurro de los bambúes, el aire olía a humo de paja y a la calidez del corazón humano. El sol ya se había escondido detrás de las montañas. Solo quedaba la luz del atardecer extendiéndose sobre los tejados y las palmeras que se mecían con el viento. El camino de tierra que llevaba a casa aún conservaba el olor del heno recién cortado, cálido y suave como el aliento del campo después de un largo día. Ye regresaba con el polvo del camino todavía en su ropa y la mano áspera sujetando un sombrero viejo. Sus pasos eran lentos, pero el corazón le pesaba. El encuentro con el señor Bach le había dejado una mezcla difícil de describir: ternura, comprensión y una tristeza profunda por todos los que habían atravesado las tormentas de la vida. Desde la entrada vio a Huyen sentada en el porche, lavando unos paños mientras Maya corría por el patio persiguiendo a un perrito. Su risa clara llenaba el aire ligera como el viento. La luz del atardecer cubría a madre e hija y la escena era tan hermosa que Ye apenas se atrevía a acercarse, como si temiera que la paz se desvaneciera si daba un paso más. Un momento después, Maya lo vio. «El tío Ye ha vuelto, mamá, el tío ha vuelto», gritó con su voz cristalina mientras corría hacia él. Ye se agachó y abrió los brazos para recibirla. El calor de ese pequeño cuerpo le hizo sentir que todo el frío del mundo se había ido. Preguntó con voz suave, un poco quebrada, Maya: «¿Quieres mucho a tu mamá, Huyen?». La niña levantó la mirada a los ojos brillando en la luz del atardecer y respondió con firmeza: «Claro que sí, quiero mucho a mamá Huyen y también al tío Ye. Mamá cocina rico y el tío pone la puerta para que el viento no entre en casa». Ye sonrió, pero su sonrisa tenía una sombra de tristeza. La abrazó un poco más fuerte, como si temiera que al soltarla todo lo bueno pudiera desaparecer. Huyen desde el porche los observaba con una mezcla de ternura y melancolía. En la mirada de Ye notó algo distinto, algo suave, profundo y un poco distante. «¿Te pasa algo?», preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza sonriendo, aunque en el fondo de sus ojos aún quedaba un rastro de tristeza. Parecía querer decir algo, pero Maya interrumpió con su voz alegre: «Mamá, ¿por qué el abuelo no vino hoy? Dijo que ayer me contaría una historia de cuando era joven». Huyen se detuvo. Por un momento dudó, luego bajó la vista y respondió con ternura: «El abuelo está ocupado, cariño. Vendrá otro día. Sé buena, él te quiere mucho». Maya asintió y volvió a correr tras el perrito, dejando atrás su risa brillante. Huyen la miró alejarse y luego volvió la vista hacia Ye. En la luz dorada del atardecer, el rostro de él se veía sereno pero pensativo. Su mirada seguía a la niña, aunque su mente parecía lejos. «Te encontraste con él, ¿verdad?», dijo ella suavemente sin esperar respuesta. Ye guardó silencio. Después de un rato habló con voz baja y temblorosa: «Está viejo, muy débil». Pero cuando habló de Maya, sus ojos parecían los de alguien que intenta recuperar un poco de luz al final de su vida. Huyen bajó la cabeza.
El viento jugaba con su cabello dejando caer algunos mechones sobre sus mejillas. Respondió con calma: «Lo sé. Pase lo que pase, él sigue siendo el padre de esa persona. Solo quiero que esté en paz». Ye asintió con los ojos húmedos pero más claros que antes. La miró y dijo con voz grave y cálida: «Cuidemos esta tranquilidad por Maya, pase lo que pase». Ella sonrió una sonrisa suave como el sol del final del invierno. A lo lejos, Maya abrazaba al perrito y tarareaba una canción sin letra. El viento volvió a soplar trayendo consigo el aroma del humo del hogar, la tierra húmeda y el calor de dos corazones que alguna vez estuvieron rotos pero que ahora aprendían a recomponerse. En aquella pequeña casa nadie dijo nada más, pero todo alrededor parecía entender que ese invierno ya no sería frío. El camino de tierra que llevaba a la casa del señor Bach estaba cubierto por el polvo gris y el humo de las cocinas. Cada paso que daba pesaba no por la edad, sino por todo lo que aún llevaba dentro sin poder decir. Su sombra se alargaba sobre el viejo patio donde antes había risas y el sonido de los platos, y ahora solo quedaba el silbido del viento colándose por las rendijas de la puerta. La puerta de bambú chirrió al abrirse. Dentro su esposa, la señora Han, avivaba el fuego del fogón. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, los ojos seguían siendo duros pero cansados, y su voz tan aguda y seca como siempre. Al verlo entrar, arrojó un leño al suelo con fuerza. «Bach, ¿dónde has estado todo el día? Te he buscado por todas partes, pensé que ya te habías muerto en algún lado». Él se detuvo en el umbral, sacudió el polvo de la manga y respondió con voz grave y tranquila, sorprendentemente serena: «Fui a ver a mi nieta un rato, eso es todo. No hace falta que te preocupes». Ella se quedó inmóvil por un segundo. Los ojos se abrieron de par en par y luego cambió a un tono agudo cargado de reproche. «¿Otra vez fuiste a ver a esa mujer? No te lo advertí 1000 veces. No quiero que pongas un pie en esa casa ni que vuelvas a mencionar su nombre. Esa Huyen fue la desgracia de esta familia. ¿Ya lo olvidaste?» El señor Bach levantó la vista observando las llamas del fuego. Eran rojas vivas pero pequeñas, como su propia vida, llena de fuego pero con poco calor. Suspiró y habló con voz baja temblorosa: «Tienes razón. Ella trajo problemas, nos quitó la paz durante mucho tiempo, pero también fue nuestra nuera, la madre de la nieta que tú maldices cada día». Ella bufó y apartó la mirada. «La estás defendiendo. ¿Ya olvidaste que fue por ella que nuestro hijo terminó en la cárcel?», que me contestó con descaro más de una vez. Él caminó despacio hacia ella con los ojos llenos, no de ira, sino de tristeza. Una tristeza tranquila y profunda. «No lo he olvidado. Recuerdo todo. Pero cuanto más lo pienso, más creo que nosotros también tuvimos culpa. Nuestro hijo cometió errores y nosotros lo dejamos pasar. Y ella cargó sola con todo, crió a su hija sin quejarse y ha vivido con más dignidad que muchos». La señora Han apretó los puños, la voz temblorosa entre la rabia y la emoción. «¿Qué estás diciendo? ¿La compadeces ahora?». Él negó suavemente con una mirada tierna que contrastaba con las arrugas de su rostro. «No es compasión, es comprensión. A veces uno necesita media vida para entender que no importa quién tuvo razón o culpa. Lo que de verdad cuenta es quién siguió siendo una buena persona». Sus palabras llenaron la cocina de silencio. Solo se oía el crepitar del fuego y el humo azul girando bajo el techo bajo. La señora Han se sentó dándole la espalda, escondiendo los ojos húmedos. «Estás viejo y hablas cosas que cansan». Pero su voz era más baja, más débil, como si también estuviera luchando consigo misma. El señor Bach se acercó, le puso una mano sobre el hombro. Era una mano delgada, cálida y temblorosa. «Mira, no me queda mucho tiempo. Solo quiero antes de morir escuchar una vez más a mi nieta llamarme abuelo. Nada más, no pido otra cosa». Ella no respondió. La luz del fuego iluminaba su rostro, mitad claro, mitad en sombra.
Exhaló lentamente y dijo con un tono más suave, aunque intentara parecer dura: «Haz lo que quieras. Pero no dejes que esa niña vea a esta vieja llorar. No necesito que nadie me tenga lástima». Él sonrió levemente, una sonrisa cansada pero serena como las brasas que quedan después del fuego. «Sigues siendo la misma fuerte como el primer día que te conocí. Y por eso, te sigo queriendo». Ella apartó la cara fingiendo estar ocupada echando más leña, pero los bordes de sus ojos ya estaban rojos. Él salió al porche y miró a lo lejos hacia la pequeña luz amarilla que brillaba en el pueblo, donde se escuchaban las risas de un niño. El viento nocturno volvió a soplar. El aire olía a humo a paja y a un invierno antiguo. Y en medio de ese olor, el suspiro de un padre que un día se perdió, y que ahora solo deseaba una cosa: poder morir tranquilo sabiendo que su familia está en paz.